Amén. Padre nuestro que estás en los cielos y que conforme a tu palabra estás en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por ser tan misericordioso, bondadoso. Y te damos gracias, Padre, porque nos concedes el inmenso privilegio de estar aquí ante tu presencia. Invocamos, Señor, tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien nos guíe y nos dirija en este estudio. Y agradecemos también la compañía de los ángeles, tus santos ángeles, Señor, que trabajan en favor de nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú expresas cada día, cada momento hacia nosotros, que somos pecadores, inmerecedores de tu gracia. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ha hecho posible, Señor, que nosotros estemos en armonía y en comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a comprender más ese gran amor, a seguir tus pisadas y a prepararnos cada día mejor para el encuentro contigo. Bendícenos, Señor, así como estamos, y bendice también a las personas que nos sigues en las redes sociales. Que este estudio que vamos a realizar hoy sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 5 de Daniel. Y básicamente el capítulo 5 de Daniel relata el famoso banquete del rey Belsasar. Para entrar en contexto, el rey Belsasar viene siendo el nieto de Nabucodonosor, porque el segundo rey después de Nabucodonosor fue Nabonido. Y luego Nabonido tuvo un hijo que es el Belsasar y quedó Belsasar. Aproximadamente el reino de Babilonia lo habíamos visto en la imagen de la estatua, pero más o menos el imperio babilónico comenzó en el 605 antes de Cristo y terminó en el 539, creo que es así la fecha, si no me equivoco. Básicamente como unos 160 años más o menos de que estuvo el imperio de Babilonia en funcionamiento. A ver, déjeme ver aquí un momentico la imagen, no para mostrarla, pero por lo menos, bueno, si Saúl la tiene, la imagen de la estatua donde aparecen las fechas. Babilonia es del 605 a.C. hasta el 539 a.C., como yo le había dicho. Ese fue lo que duró el imperio babilonio. Ustedes pueden hacer cuenta allí y van a ver que son como unos 160 años más o menos, del 605 hasta el 539. Acuérdese que como es antes de Cristo, va en sentido contrario, va bajando los años, no van subiendo, sino van bajando. Del 605 va bajando hasta el 539. Y Belsasar vendría siendo la tercera generación de la segunda generación de Nabucodonosor. Y este rey hizo un banquete y en ese banquete que él hizo se le pasó la mano, como uno dice vulgarmente, y su reino fue destruido en ese preciso momento. Entonces nosotros vamos a estudiar bien los detalles leyendo el capítulo 5. A ver, ¿quién lee Daniel capítulo 5 del 1 al 4, los primeros 4 versículos de Daniel?
Que levante la mano. Ah, sí. Levante la mano para leer los versículos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bendiciesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Ya, hasta ahí. Gracias, hermano. Bueno, vamos a hacer un recuento. Ustedes recordarán que cuando Nabucodonosor, esto lo vimos en el capítulo 1 de Daniel, fue a Jerusalén, la invadió, se llevó a una cantidad de cautivos, sobre todo muy inteligente la medida de Nabucodonosor, porque le pidió al jefe de los eunucos que escogiera jóvenes de la realeza, jóvenes que estuviesen en buenas condiciones físicas y jóvenes que fueran educados. Ahí la historia cuenta que la gente pobre, la gente que no tenía dinero, que vivía mal, esa la dejó ahí. Pero a las personas de clase, a las personas bien preparadas, estudiadas y de buen porte, se los llevó a Babilonia. Pero también se llevó a Babilonia, hermanos y hermanas, los utensilios del templo de Dios. Todos los utensilios de plata y de oro se los llevó a Babilonia y los guardó, digamos, en el lugar del tesoro de Babilonia. Ahora, este rey Belsasar, ahí dice el hijo, en realidad no es el hijo, es el nieto de Nabucodonosor, se le ocurre hacer una fiesta y en esa fiesta manda a traer esos vasos que se usaban en el templo para el ceremonial del templo. Eran vasos sagrados, porque esos vasos eran consagrados exclusivamente para todas las ceremonias que se realizaba en el templo aquí en la tierra. O sea que no eran vasos comunes, no eran vasos, copas, jarros y jarras. No eran algo común, era algo consagrado para Dios. Y este señor, este rey Belsasar, se le ocurrió pedir que trajeran esos vasos. Allí no lo dice, pero se ve que él estaba pasado de vino. Más o menos lo dice allí. Dice, Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, es decir, ya pasado de vino, ya estaba embriagado, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aquí dice su padre, pero en realidad es su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Qué comentario pueden hacer ustedes sin adelantarse a lo que viene después, ¿no? Vamos a comentar este punto, estos párrafos. Primero los damos. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque me llama la atención que cuando estaban teniendo esta fiesta o lo que estaban teniendo ellos ahí, ¿por qué mandaron traer los vasos del pueblo de Dios? ¿Por qué usaron esos vasos en vez de haber usado otros utensilios, otros vasos que ellos tenían ahí? Y yo quiero comentar que es como
una burla que le estaban haciendo a nuestro Dios, ¿verdad? De decir, mira, ya que estaban envenenados, vamos a traer esos vasos y para lo que hacemos con ellos. Exactamente. Ya tenían vasos, ya tenían copas, porque si estaban bebiendo y estaban pasados de vino, ya tenían las copas. Pero el rey Belsasar quiso ponerse por encima de Dios, que él estaba por sobre Dios y fue como un mal gusto en la presencia de Dios utilizar los vasos sagrados. Exactamente, creerse superior. ¿Alguna cosa más que quieran agregar a esto? Él como rey se sentía como con derecho de hacer eso, de profanar. Y pues el orgullo que él tenía era de ser el rey, por eso aprovechó eso. Exactamente. Él se llenó de orgullo, se sintió el poderoso y según lo que dice este párrafo, que estaban alabando, dice aquí en el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, de los que ellos creían. Es decir, no solo hicieron esa burla ante Dios, sino que pusieron a los dioses de ellos por encima del Dios verdadero. A ver, aquí otro comentario. Bueno, sí, solo quería agregar que por soberbia él quiso hacer esa demostración de su poder. Así es, correcto. Por sentirse poderoso, mostrarse poderoso frente a todos los demás. Algo también agregar aquí, pastor, que hay que recordar que cuando el rey Nabucodonosor murió o bajó el descanso, él ya había entregado su corazón al Señor, ¿verdad? Y yo quiero pensar que cuando esos vasos, cuando fueron traídos de Jerusalén, los puso en un lugar especial el rey Nabucodonosor. Sí. Y sin embargo, el nieto, Belsasar, abusó y ha de haber dicho, mira lo que hago con mi abuelo, los trajo aquí, ¿dónde los tiene? Pero mira lo que voy a hacer con ellos, ¿verdad? O sea, una blasfemia grande ahí Ok, ahora una pregunta para todos. ¿Qué lección podemos sacar para nosotros hoy? Porque eso sucedió en Babilonia. Pero ¿qué lección podemos sacar que a nosotros nos advierta, que nos enriquezca espiritualmente de este acontecimiento? Pues que lo que nos deja de enseñanza es que eso que hizo Belsasar, el rey, ya que se trajo todos los de oro y todos los sí, los utensilios, si los hubiera hecho, lo que nos enseña es que si él no hubiera, ya que los trajo, hubiera seguido con los principios de Dios, no lo que hizo. Entonces él lo enseña a que no tenía que haber hecho eso, tenía que haber seguido con el ritual como lo dejó su abuelo. Así es. Haber seguido es como los nietos que se salen seguir los principios del abuelo. Que pues, el abuelo respetó, como decía el hermano. Y por eso se le acabó su reinado por haber hecho exactamente, por haber obrado mal. Si hubiera seguido. Yo también quiero comentar que debemos siempre tener en mente que las cosas de Dios merecen gran respeto y amén, reverencia. Hermano. Amén, hermana. Ese es el punto principal. Lo que es sagrado, hermanos y hermanas, merece todo el respeto porque eso viene de Dios. Ahora le pregunto, ¿hay algo en nuestra vida que es sagrado? A ver, en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué otra cosa es sagrada? El Shabbat, el sábado, las 24 horas
de la semana que pertenecen al sábado es sagrado, es santo. No lo digo yo porque por decirlo. Lo dice Dios en su palabra. Vamos a poner allí Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora el 3 es el versículo clave. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Y qué más dice allí? Lo santificó, lo hizo santo, lo hizo sagrado el día. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y aparte lo puso como mandamiento. El sábado es un día sagrado, hermano. Y nosotros, siendo algo sagrado, ¿cómo tenemos que considerarlo? No profanarlo, considerarlo como un tiempo sagrado, dedicado a Dios. El profeta Isaías dice que en ese día nosotros tenemos que abstenernos incluso de hablar nuestras propias palabras. Ese día nosotros tenemos que dedicarlo a Dios, no tenemos que salir de compra, no tenemos que ponernos a limpiar la casa, no tenemos que ponernos a trabajar. Ese día es exclusivo para adorar a Dios. Hay emergencias, sí señor, hay emergencias que si una persona se enfermó hay que llevarla al hospital, cargar gasolina si está, hay que llevarla muy lejos, en fin, y si hay que hacer una comida especial porque esa persona tiene un problema, pues se hace. Pero esas son excepciones. Pero dentro de lo normal, nosotros tenemos que abstenernos de trabajar, de hacer cosas que lo podemos hacer en los 6 días de la semana, pero el día séptimo es el día que tenemos que venir a adorar al Señor en su día santo, a la iglesia, estudiar de su palabra, aprender más de Él, estar en comunión con Él, estar en momentos de oración. Si hay alguien enfermo, poder ir a orar por ese enfermo al lugar donde se encuentre. En fin, tenemos que hacer las obras lícitas que Dios establece en su palabra. Es lo sagrado, hermano, es algo que no le podemos dar uso común, porque cuando a lo sagrado se le da uso común, sucede lo que vamos a ver a continuación en los siguientes versículos. Así que, ¿les quedó claro esto? ¿Alguna duda? Ok, entonces alguien que lea, por favor, los versículos del capítulo 5 de Daniel, del 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Muy bien. Ok. Aparece entonces los dedos de una mano humana que escribe en la pared del palacio. ¿De quién serán esos dedos, hermano? Ustedes saben que Dios escribió con sus propios dedos 4 veces en la Biblia. 4 momentos en la historia donde Dios con su propio dedo escribió. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos 4 momentos? Porque sí, 2 veces con las tablas de piedra, ya tenemos 2. 3 con esto de Belsasar. ¿Y cuál es el número 4? Espérese.
Vamos por Tire la el primera micrófono. piedra el que esté libre de pecado. ¿Qué vas a decir? Sí, cuando Jesús escribió en la tierra cuando querían apedrear a la mujer A la adúltera. mujer, exactamente, que le habían puesto una trampa y entonces Jesús comenzó a escribir en la tierra los pecados de todos los que estaban allí, dispuestos con una piedra en la mano para apedrear a la mujer. Y Jesús comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Y entonces cada uno de ellos empezaron a ver ahí, a curiosear y a ver qué, dice, ese soy yo. Soltó la piedra y se fue. Vino el otro y dice, ese soy yo ahí. Y entonces soltó la piedra y se fue. Y al final se fueron todos. Y las palabras hermosas de Jesús, porque la mujer estaba temblando, estaba, que la iban a apedrear, se iba a morir. Y él le dice, mujer, dice, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron. Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y guarda la ley. Porque pecar significa transgredir la ley. Entonces, en otras palabras, le dijo, vete y guarda la ley. No transgreda la ley. Vete y no peques más. Y qué lindo, porque Jesús no vino a condenar. Tiene que ir a Cristo con toda confianza, porque Cristo no lo va a condenar. Cristo lo quiere salvar. Eso es un gran aliciente, porque mucha gente dice, usted no sabe lo que yo hice en el pasado, las cosas feas, dice, yo no tengo perdón de Dios. Sí, tienes perdón de Dios, porque Cristo murió en la cruz para que todo aquel que se acerque a Cristo, crea en Cristo, permanezca en Cristo, obedezca a Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todo pecado puede ser cubierto por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, la persona puede ser salvada. ¿Qué podemos comentar entonces? ¿Qué más podemos decir de aquí, de este párrafo? Vimos una escena parecida a lo que vimos antes, porque ¿qué hizo el rey cuando vio eso, esa escritura y ese dedo que estaban escribiendo ahí? ¿Qué hizo? Sí, pero ¿qué más? ¿Llamó a quiénes? A los astrólogos y a todos los sabios. ¿Ustedes no recuerdan una escena parecida donde él llama a los astrólogos, a los sabios? El rey Nabucodonosor también hizo lo mismo. Hizo lo mismo cuando la estatua que soñó y no se había olvidado. ¿Y estos sabios le resolvieron el problema? Ustedes están viendo cómo Dios deja las cosas bien en claro. Las cosas de Dios solamente las puede interpretar Dios, porque Dios tiene toda la inteligencia, toda la sabiduría. Él solamente puede interpretar las cosas. El ser humano no puede resolver nada. Y cuando viene un ser humano y resuelve las cosas es porque Dios le reveló a ese humano para que él diera la respuesta correcta. Y Dios no le da ese mensaje o esa revelación a cualquiera. Se la da a un hijo escogido. Y en este caso, ¿a quién se lo dio? A Daniel. Entonces, el mundo no tiene respuesta para los mensajes divinos. El único que tiene respuesta es Dios, porque Dios es el que se revela. Así que cuando nosotros queremos una respuesta a algo que no podamos entender, no busquemos a una persona, no busquemos al vecino o a otra persona, busquemos a Dios. Y Dios va a responder de alguna manera. Muy bien, vamos ahora a continuar. Vamos a leer ahora del capítulo 10, del versículo 10, perdón, siempre Daniel 5, del versículo 10 al 16. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni
palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautiva de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Después leemos la otra parte, hasta el 16. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién intervino? La reina. La reina madre. ¿Quién vendría a ser esa mujer? Pues sí, la hija de Nabucodonosor. La hija de Nabucodonosor, la mamá de Belsasar, del rey. Entonces, ella sí se acordaba de que había una persona en el reino, Daniel, y ¿qué decía? Que este Daniel tenía ¿qué cosa? Espíritu de los dioses. Espíritu de los dioses santos. Ellos hablan en plural de los dioses, no del único Dios. El Espíritu de Dios es el único. ¿Y qué podemos decir de eso, hermanos y hermanas? ¿Qué podemos decir? Bueno, yo lo que miro aquí es que se repite la historia, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor tuvo los sueños aquellos, mandó traer a los magos, astrólogos, y nadie le pudo interpretar el sueño. Él estaba asustado completamente porque sabía que lo que había soñado era algo terrible, ¿verdad? Y él necesitaba alguien que le interpretara lo que él había soñado. Hoy se repite la historia con el nieto, con el rey Belsasar. Pero a diferencia de esto, lo que puedo mirar yo es que la reina o la mamá, ella tenía conocimiento del rey del cielo, de lo que había hecho Dios por medio de Daniel. Que había sido testigo, porque sido testigo. Ella conoció lo que pasó anteriormente. Porque mientras todos estaban asustados junto con el rey, los magos y todo, porque no podían, no sabían, cuando ella vino, ella les resolvió el problema ahí inmediatamente, porque ella tenía ese conocimiento de que había alguien en el reinado, que se estaba refiriendo a Daniel, que él podía, ¿verdad? Porque en él moraba el espíritu del Dios. Del Dios Altísimo. ¿Qué lección podemos sacar para nosotros hoy con este acontecimiento? De que la reina madre le aconseja a su hijo, el rey Belsasar, que llame a Daniel. ¿Qué nos puede decir eso para nosotros hoy? A ver, allí y luego el hermano. Pues que debemos de tener mucha fe en que Dios es el único que puede descifrar las cosas, que nos puede dar el entendimiento para entender que solo Él puede decirnos lo que puede pasar. Y también nos enseña allí que no debemos de creer en las personas como los que pasan de brujos, adivinos, los adivinos. Ahorita en este tiempo es con lo que se está yendo la gente, no están creyendo en Dios, están creyendo en ellos. Así Entonces, eso es un ejemplo muy grande para que no créanos en esas cosas.
que solamente Dios. Gracias, hermana. Eso es muy importante. La gente busca de los agoreros, de los adivinos, de los que tiran la carta, del tarot, de una cantidad de cosas para buscar soluciones a sus problemas de pareja, problemas de trabajo, en fin. Y no buscan del verdadero Dios, que es el que realmente nos puede ayudar, nos puede guiar por el camino correcto. Muy bien, hermano. A ver, hermano. Lo mío es corto. Yo nomás, mi comentario es que viene siendo como los padres de uno, o esa señora, la reina, la abuela. Sí. Es lo mismo de los... Yo puedo decir que mi mamá era una sabia, por ser mi mamá y mi abuelita también. Claro. Que le enseñan a uno todo eso, lo bueno y lo malo. Correcto. Que uno tiene que saber escoger lo bueno también, porque ya se hace uno mayor también y ahora se acuerda uno, yo me acuerdo. Y todo el tiempo digo, mi mamá, los papás de uno eran sabios. Porque nos inculcaban Porque nos por el daban camino buenos correcto. consejos. Muy No, bien, que gracias, nosotros hermanos. Es algo muy importante. Que también nosotros debemos acercarnos a los escogidos de Dios, que son Amén, los profetas, amén. pues la hermana de Juan, los profetas y pues todos los que escribieron la Biblia. Que nos Exactamente, dan el mejor para consejo. buscar respuesta. Sí. Es decir, tenemos que ir a Dios. Dios nos legó la palabra de Dios a través de los profetas. ¿Alguien más? Ok, a ver. Sí, yo nomás quiero agregar de lo que dijo la hermanita Yahuaca. Sí, nuestra fe tiene que estar 100% cimentada en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hoy estamos mirando este ejemplo, pero en el futuro o en el presente vamos a mirar cosas que van a venir y nosotros tenemos que estar preparados y nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar firme en el Señor. Porque vamos a mirar cosas y van a venir cosas para el pueblo de Dios y nosotros tenemos que estar preparados. Así ¿verdad? es. Para afrontar esas cosas y estar conectados con el Señor, porque de otra manera vamos a caer, vamos a flaquear. Correcto. ¿verdad? En este pasaje, pastor, en el versículo 14, mi Biblia es Reina Valera siglo XXI, si mal no recuerdo. Sí, y la versión que tengo dice en el versículo 14, he oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Aquí no viene en plural, no habla está de Dios. en singular, exacto. Aquí habla en Singular. singular. Está mejor ahí la versión. Sí, está mejor. Y recordemos que en aquellos tiempos sí había escritos, sí había edictos que eran escritos, pero también las historias se pasaban de uno a uno, por medio de contar por la tradición oral se llama eso, tradición la oral. tradición oral. Uh-huh. Y se pasaba, ¿verdad?, en las familias la información. Esta reina era la hija de Nabucodonosor, exacto, que ella pudo mirar lo que vimos el sábado pasado, estos 7 años donde Nabucodonosor estuvo fuera mal, y todo exacto, eso. Sí. Y ella pudo ver cómo su padre reconoció que el verdadero Dios era el Dios de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando ve esta situación, ella sabía que había alguien que podía revelar esta incógnita, ¿verdad? Esta situación que había surgido. Y ella le da un consejo. Y esto me lleva a que nosotros como padres muchas veces aconsejamos a nuestros hijos por medio de las cosas que hemos vivido. Pero es mucho más importante que nosotros siempre les hablemos de Dios y que podamos comentar con ellos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque muchas veces están muy pequeñitos y no lo pueden entender o no lo pueden ver, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos los testimonios de personas que han visto la mano de Dios obrando en sus vidas, eso lo tenemos que transmitir. Así es. Porque eso le ayuda a nuestros hijos, a desarrollar fe en Dios y a saber que si viene un problema,
Dios está ahí para ellos y que en vez de recurrir a otras ayudas, primeramente tenemos que venir a buscar ayuda en Dios, que es la fuente de sabiduría. Ok, cómo no. Voy a decir una cosita más para que nosotros saquemos otra lección muy importante. ¿Ustedes creen que la reina fue a decirle a su hijo, el rey, que fuera a buscar a Daniel? Porque tal vez Daniel era un hombre perdido, un hombre que estaba, yo qué sé, bebiendo vino también, estaba en fiesta, de fiesta en fiesta, o porque era un hombre de Dios que se mantuvo toda su vida dando ejemplo de que era un hombre de Dios, dando testimonio que era un hombre de Dios. Y ahí nosotros podemos ver lo importante que es el testimonio. Cuando uno es fiel a Dios y se mantiene fiel durante toda su vida, esa fidelidad, sin que nosotros nos enteremos, va a hacer que otras personas busquen de Dios. Porque nuestro testimonio le está ayudando, le está mostrando de que hay personas, hombres y mujeres, fieles a Dios, que se han mantenido así por años y no han caído en lo que otras personas caen. Si ustedes leen el Salmo 91, dicen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegará. Porque has puesto al Señor como por tu habitación. Y entonces no te va a sobrevenir mal en tu camino. Pero siempre nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios. Y eso es lo que pasó con Daniel. Daniel se mantuvo fiel toda su vida. Y por eso esta reina le dijo a su hijo, ve a buscar a Daniel. Porque en él está el Espíritu de Dios. Pero no puede estar en el Espíritu de Dios en una persona que hoy está en la iglesia y mañana se va. Y se va al mundo. Se va de fiesta, se va de trago, se va de droga. No. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, pues debemos permanecer en Cristo. Y tarde o temprano ese testimonio va a hacer que algo suceda en la vida de otra persona. A ver, un comentario. Sí, mire, pastor, vino a mi memoria que hace años, cuando iba a llegar el año 2000, había una inquietud en el mundo porque decían que la tecnología, ¿verdad?, hasta iba a llegar, que iban a haber muchos cambios, que se iba a terminar el mundo. Sí. Y había una teoría bastante popular que la gente tenía temor. Entonces, a veces nosotros creemos que como no participamos en las fiestas, por decir, del mundo, en las actividades de ellos, a nosotros no nos buscan o no somos populares. Así es. Ni aún a veces en nuestras propias familias, nuestros familiares nos dejan fuera porque pues ya saben, no participamos, somos aburridos para ellos, tal vez. Y creemos que no somos muy interesantes. Pero sin embargo, en esa ocasión recuerdo que una persona que estamos relacionadas, no por sangre, pero pertenecemos a la misma familia y no tenemos mucho contacto, me llama muy preocupada y a mí me llamó la atención porque me dijo si podíamos hablar y le dije que sí, y me dijo que quería que la ayudara porque tenía muchas dudas y tenía una pregunta. Y me dijo, ¿has escuchado todo lo que va a pasar? La gente se está preparando, están sacando su dinero del banco, que están diciendo que ya no van a servir las computadoras, que había una cantidad de ideas, ¿verdad? Ahí. Y me dijo, ¿tú qué piensas? Y le dije, yo no creo que va a pasar nada de eso. Porque la palabra de Dios dice que cuando venga Cristo, todo ojo lo va a ver. Y también dice que no el día ni la hora, nadie lo sabe, ni aun Cristo, solamente nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios.
Dijo, ¿y tú estás asustada? No, no estoy asustada. ¿Y de verdad no crees en eso? No, no creo en eso. Y ella dijo, dijo, era lo que quería saber, dijo, porque te voy a decir, dijo, en mi familia tengo muchos familiares que van a diferentes iglesias que son cristianos. Y yo podía irles a haber hecho esa pregunta a ellos. Pero la razón que vine contigo, dijo, es porque yo he mirado cómo viven ustedes, que son diferentes. Y en mi familia he visto muchas cosas que ellos dicen ser cristianos y yo veo otras cosas que no lo muestran. Y eso me enseñó a mí que a veces nosotros ni cuenta nos damos, pastor, pero estamos siendo, como dice la Biblia, somos cartas abiertas. Y siempre he entendido que nuestro testimonio tiene una fuerza poderosa, tanto para bien como para mal. Para mal, si nosotros estamos diciendo ser cristianos y no lo estamos viviendo, también ese testimonio va a hacer que mucha gente no quiera acercarse a Dios. Exactamente. Cuando nosotros somos fieles a Dios, en el momento oportuno, Dios va a exaltar a sus hijos, en el momento oportuno. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Vamos a seguir avanzando. Alguien que lea, por favor, del capítulo 5 de Daniel, del 17 al 24. Okay, dice, entonces Daniel... Ahí lo tiene en pantalla, hermana. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue después del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuyo mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Hasta ahí. ¿Qué podemos decir aquí de este pasaje, hermanos? Aquí interviene Daniel y Daniel les recuerda algo muy importante. ¿Qué había pasado con su abuelo? Aunque ahí dice su padre. Que su abuelo se había también enorgullecido a lo sumo y al final tuvo que ser humillado, sumamente humillado, porque Nabucodonosor pasó a ser, en vez de un ser humano, pasó a ser como una bestia del campo.
dice que el pelo le parecían plumas y le salió uñas como una garra de ave. Y comía pasto y el rocío le caía encima. O sea, y su mente se trastocó. O sea que fue bien humillado. Y él, sabiendo todo eso, ¿qué hizo? No lo tuvo en cuenta. O sea, no lo entendió. Y él se quiso poner por encima de Dios, incluso dándole honor y honra a los dioses que, como bien decía allí, de plata, de oro, de madera, de piedra, que no ven, que no oyen, que no tienen vida, pues. Porque son dioses creados por ellos mismos, dioses ficticios. Pero al Dios verdadero, al Dios real, en cuya mano estamos todos. Todos estamos en las manos del Señor. Es un milagro, dice el Engolhuay, el hecho de que un pulso del corazón le siga otro pulso. Eso es un milagro. Y eso es verdad. Se nos para el corazón y ¿qué pasa con nosotros? Dios puede hacer eso, puede paralizar el corazón de nuestro y ya, que hasta ahí llegamos. Y sabiendo eso, no quiso reconocer. Y por eso apareció la mano misteriosa escribiendo en la pared. ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos decir de este pasaje? A ver, hermana. Pues como le pasó eso al abuelo, ¿verdad? O al papá, le puede pasar algo parecido a él por desobedecer. Le pueden quitar el reinado, le puede pasar algo. Entonces, pienso que él tiene que obedecer a Dios primero que a lo que está haciendo. Ok. A ver. Sí, yo quiero comentar de que en el momento que él miró la mano escribiendo ahí, y pues obviamente que tuvo miedo, ¿no? Pero si en ese momento él se hubiera retractado de todo lo que hizo y haberle pedido perdón al Dios del cielo, Dios lo hubiera perdonado, porque no estaba él, aunque era un niño, pero él sabía lo que había pasado con su abuelo. Sí. Él lo sabía claramente. Sabía que su abuelo, y yo me imagino que él también sabía lo que había pasado, lo que había mirado el rey Nabucodonosor, desde que le interpretaron el sueño, desde en el pozo de los leones, lo que había mirado, y aún así él se resistía, y cuando llegó se enorgulleció, que se le fue quitado su razonamiento, ¿verdad? Ajá, al rey. Él sabía todo eso. Él pudo, en el momento eso que miró eso, él en ese momento hubiera sido perdonado si le hubiera pedido perdón al Señor, ¿verdad? Porque hablamos aquí que el Señor nos puede perdonar todos los pecados cuando le entregamos nuestro corazón a Él y le pedimos perdón de todo corazón, ¿verdad? Y nada de eso quizás hubiera permanecido con su reinado, ¿verdad? Pero él, en vez de eso, decidió mandar traer a sus astrólogos, confiar en sus astrólogos, en gente que ni siquiera, pues, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, pues, ahí fue un pecado más grande que exacto, ahí la arrogancia frente a Dios que manifestó este rey, obviamente tuvo un juicio inmediato. A ver el comentario. ¿No tienes un comentario tú que hacer? El de... Sí. No, bueno, está bien. Yo quiero comentar que es una pena que como seres humanos no aprendamos de las experiencias ajenas. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues eso, que Dios nos ayude a tomarlas en cuenta y todo lo que está aquí en la Biblia que es para nosotros. Exactamente. De hecho, Pablo lo dice, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso hay pecados que están registrados allí, no para que nosotros cometamos el mismo pecado, sino para aprender de eso. Un comentario que lo voy a hacer yo,
pero no es mío, es que el rey en público, él quiso mostrarle a todos que él estaba por sobre todos, estaba por sobre Dios, en público. Hacerse el superhombre frente a sus príncipes, a sus concubinas, adorando a sus dioses. Y en detrimento del Dios verdadero. Y Dios en público lo condena. Si él en público degradó a Dios, Dios delante de todos sus príncipes, los 1000 príncipes, las mujeres y las concubinas, Dios lo sentenció, escribiendo en la pared. Dios lo hizo en público también. Así que aquí es algo muy importante tener en cuenta. Lucas, capítulo 12, versículo 47, dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, entonces recibirá muchos azotes. Aquí habla de otra historia. Conociendo la voluntad del Señor, no se preparó. Y este rey, conociendo cómo era Dios, de que había un Dios en el cielo, no lo respetó, por lo tanto, recibió su merecido. Vamos a avanzar, que queda poco. Así terminamos el capítulo 5. Vamos, alguien que lea Daniel 5 del 25 al 28, 3 versículos, donde habla de la interpretación del mensaje. 3 versículos, 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Muy bien. Gracias, hermano. Pérez o Uparsin es lo mismo, ¿ok? Porque primero dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin y luego aparece Pérez. ¿Y ese Pérez de dónde sale? Bueno, Pérez y Uparsin es lo mismo. Así que Mene significa Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin o Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Así que Dios hizo un juicio divino aquí. Dios hizo un juicio. Y ustedes saben que en estos momentos en el cielo está el juicio investigador, donde Dios está juzgando a la humanidad. Está juzgando a los muertos en estos momentos. Todavía el juicio a los vivos no ha llegado, es decir, que nuestro juicio está todavía en el futuro. Pero Dios está juzgando a los muertos. Empezó en el 1844, según la misma profecía de Daniel, que la vamos a ver después cuando estemos en el capítulo 8, por Adán y Eva, y luego Adán y Eva primero, los hijos de Adán y Eva, y luego los nietos, y así generación tras generación viene haciendo el juicio del Señor. Ellen G. White dice que en muchos de las personas a las cuales se le hace el juicio, también se le va a pronunciar estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es decir, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. El Señor nos pesa en balanza. ¿Qué es lo que pesa de nosotros? Nuestro carácter. Si nuestro carácter no es lo suficiente pesado que cubra las mínimas expectativas del cielo, entonces el Señor nos va a decir, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Te faltó más peso. ¿Ves? Te faltó más transformación, te faltó más consagración a Dios, te faltó más entrega a Dios, te faltó buscar más de Dios, te faltó guardar mejor los mandamientos de Dios. ¿Ves?
Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado ahora que nosotros tenemos vida, de que cuando el Señor nos juzgue a cada uno de nosotros, no nos halle falto en nada, sino que nos ponga el sello de salvación eterna, porque hemos cubierto lo mínimo que exige el cielo para que nosotros pertenezcamos al reino de los cielos. Así que es muy importante esta parte. Vamos a terminar con los versículos que faltan. Daniel 5, del 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ok. Así terminó el capítulo 5. Ahora, ¿qué pasó aquí en estos versículos? A ver. Sí, se cumplió la sentencia. Se cumplió la sentencia de Escribió la Dios. mano. Perfecto. ¿Qué más? Prácticamente es lo mismo, pero yo quiero agregar algo. Ya sabemos que ahorita nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que cualquier día, ya cuando pase nuestro nombre ¿verdad?, y vamos a ser juzgados, y es cuando, si el Señor nos va a poner el sello de pasamos la prueba o la reprobamos, ¿no? Exacto. Pero yo quiero pensar en él, en este rey Belsasar, y todos los que antes desde la creación, ¿verdad?, que él y muchos, ya el juicio de ellos ahí automáticamente fueron juiciados y fueron, pues no van a tener salvación, porque van a ser levantados, pero para muerte otra vez. Eso es lo que quiero pensar, ¿verdad? Porque ellos ya, como el rey Belsasar, ¿qué va a pasar con él? Él ya fue condenado. Fue condenado. Exacto, sí. ¿Verdad? Él ya fue condenado. Vemos ahí un juicio inmediato, que vino la sentencia y se cumplió inmediatamente. Y puede parecer a personas que crean que Dios fue injusto, porque hasta ahí se le acabó la oportunidad a Belsasar. Pero cuando Dios ejecuta un juicio, no lo hace nada más así A la ligera. a la ligera, o nada más no más porque está molesto. Pero el Señor conoce el futuro y Él sabe nuestros corazones. Así Y es. Él sabe cuando una persona no se va a arrepentir. Y de hecho, aquí no hay ninguna muestra en este capítulo de que él se haya arrepentido. Y Dios, su carácter no es como el nuestro, que somos impulsivos. El Señor, cuando hace un juicio, es porque el Señor sabe. Me preguntaban alguna vez que por qué Dios, si es bueno, destruyó ciudades donde había niños. Y yo les explicaba eso. Es que el Señor, si Él supiera que iban esos niños a cambiar, ¿verdad?, y a dejar las costumbres de sus padres y no repetir sus historias, Dios les hubiera perdonado la vida. Pero como el Señor sabe y Él conoce el futuro, no es injusto ni actuó ahí por impulso, sino que Él de antemano sabía que Belsasar no se iba a arrepentir. Así es. Sí, además, él dice allí que él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo con eso? Él está diciendo que cuando en la familia se practica la maldad, los niños están bebiendo de eso, están aprendiendo de eso y van a ser malos también. Por eso, por lo menos hasta la cuarta generación. Puede ser que alguien por ahí diga, no, yo no voy a ser malo, voy a cambiar. Sí, ahí corta la maldición. Eso sucede. Se arrepiente y va a Dios, y Dios le perdona, y Dios le muestra el camino verdadero. Pero por lo general no es así. La persona que está en las malas, anda bebiendo, anda con drogas y con tatuajes y con una cantidad de cosas, el hijo sale igualito. O peor.
A ver, un comentario ya. Sí, agregando lo que dice nuestra hermanita Teresa, perdón, que se le dio todavía una última oportunidad cuando Daniel le dijo, mira, fue el Dios Altísimo el que le dio a Nabucodonosor esto y este otro. Fue Dios el Altísimo el que lo despojó y le quitó eso cuando se enorgulleció, Sí. para que supiera y tuviera esa oportunidad de arrepentirse, Y- y aún así no lo hizo. No, Y por eso tuvo su juicio, su sentencia, y fue como dice la hermana, que fue antes de que, pero que ahí iban a morir todos ellos, ya iban a quedar eliminados, y entonces, como dice el hermano, se le cerró la puerta de la gracia ya para él. Exacto. Pero además otra cosa, hermano. Ellen G. White lo dice en sus escritos, y la Biblia lo dice también. Dios manda un ángel que toma nota de todo lo que nosotros hacemos cada día, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, va tomando nota. Y entonces ya el Señor tiene un récord por adelantado de cómo es esa persona. Y este acto del rey fue como dice el dicho popular, la gota que rebasó el vaso. Derramó el vaso. Exactamente, ya llevaba antecedentes de su orgullo, y su idolatría, porque él le daba honores a dioses ficticios, dioses creados por ellos mismos, y no le daba el honor al Dios verdadero. Y ahí fue lo último ya, porque lo hizo en público y agarró vasos que eran consagrados para la adoración del verdadero Dios. Se metió con lo sagrado. Entonces, aquí la lección es, si nosotros a lo sagrado le damos uso común, como hicieron ellos, no le damos el verdadero uso, estamos profanando aquello. Por ejemplo, si este púlpito tiene uso sagrado o uso común. Tiene uso sagrado. Nosotros no podemos ponernos aquí a arreglar una máquina aquí arriba, por ejemplo, usarlo de mesa o para sentarnos, porque no es un asiento esto. Entonces, le tenemos que dar el verdadero uso a esto, porque este púlpito está consagrado para predicar la palabra de Dios. Es un instrumento sagrado. Ahora, esa es una. La otra es que a algo común la persona le dé uso sagrado. Ese tampoco le gusta a Dios. Ustedes, hay un hecho en la Biblia donde Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, entraron al santuario con fuego común. No entraron con el fuego sagrado, que el fuego sagrado era, lo vamos a ver en la semana de oración, el fuego sagrado era del altar del sacrificio. Ese era fuego sagrado. Y con ese fuego había que entrar al templo, al lugar santo. Pues ellos entraron con un fuego común ahí, de una fogata cualquiera que ellos... ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice? Salió fuego de la presencia de Dios y los calcinó ahí. Incluso le dijo a Moisés Dios, cuidado que su papá y sus hermanos se pongan de luto, porque si se ponen de luto a llorar a sus hijos, son cómplices. A ver, el comentario aquí. Sí, yo tengo una pregunta, comentario y pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los vasos sagrados, verdad, que usó el rey Belsasar, en los que, verdad, blasfemó al Señor, y el templo del Señor, el templo de Jerusalén? Porque acuérdense, hay que recordar que el rey Nabucodonosor lo quemó todo lo que es sagrado, lo quemó todo. Sí. Y nomás se llevó los utensilios, que eran de oro, cobre, lo que fuera, fue lo que se llevó para Babilonia. Ahora la pregunta es, bueno, la diferencia entre lo que pasó con el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar, porque también si estamos opinando de lo que pasó, tuvo un juicio inmediato y fue hallado culpable, el rey Belsasar, ¿verdad? Porque usó los vasos y profanó lo sagrado del Señor, ¿verdad? Pero también el rey Nabucodonosor quemó su templo y quemó todo lo sagrado que había en el templo.
Pero la diferencia entre estos dos reyes es que el rey Nabucodonosor se humilló y se arrepintió. Sí, pero el punto ahí de que sí, que destruyó el templo, destruyó el templo de Salomón, que era una belleza, una maravilla arquitectónica, pero lo hizo por orden de Dios. Porque Dios usó a Nabucodonosor, ustedes recordarán que él dice, Nabucodonosor, mi siervo. Usó a Nabucodonosor para ir a Jerusalén y darle su merecido al pueblo de Dios. ¿El pueblo era el pueblo sagrado? ¿Sí o no? ¿Pues un pueblo santo? Claro, pero sin embargo Dios le permitió que le diera su merecido. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido a la idolatría, había abandonado a Dios, entonces le dio su merecido y usó a Nabucodonosor. Pero también le dio la orden de que se llevaran los utensilios sagrados y los pusiera y los cuidara. Porque era una forma de cuidarlo. Los llevó a Babilonia, esos utensilios, para cuidarlo. Porque si él hubiese destruido el templo y las copas de oro y de plata y todo se quedaron ahí entre las piedras ahí, los saqueadores de los pueblos circunvecinos se hubiesen robado todo ese oro y esa plata y no había nada de Dios. En cambio, Dios hizo una preparación para que se conservara los instrumentos sagrados del templo. Y que en un futuro iban a regresar. Que luego cuando Dios le iba a dar orden de reconstruir y regresar a Jerusalén, se traían todo ese oro y todos esos vasos y todas esas copas para seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. O sea, hizo provisión el Señor con eso. Ahora, ¿el rey Belsasar le había dicho una promesa a Daniel, sí o no? ¿Qué promesa le hizo a Daniel? Que iba a ser el tercero en el reinado. No, Belsasar. Sí, le iba a poner un collar de... Que le iba a poner un collar y le iba a vestir de púrpura. ¿Lo hizo? Lo hizo. Sin embargo, el juicio cayó en forma repentina. Ustedes saben lo que cuenta la historia, cómo fue que los medos y los persas pudieron entrar a Babilonia. Sí. Entraron por el canal, El río Éufrates era un río que abastecía y no podían entrar porque Babilonia era una ciudad hermética, tremendos muros, tremendas puertas. Y si ellos trataban de escalar los muros y abrir las puertas, se iban a encontrar con la resistencia de los soldados. Pero estos que hicieron, desviaron el río. Pero fue de noche. Fue de noche. Desviaron el caudal del río. Hicieron como, ¿cómo es que le llaman eso? Retenes para el agua. Sí. Y desviaron el río y entonces el río que entraba por debajo del muro a la ciudad comenzó a bajar el caudal. Entonces ellos podían entrar caminando sin ningún problema. Porque el agua no les pasaba más de la rodilla. Ellos podían todo el ejército pasar. Ahora, eso tiene tremenda conexión de la forma en que Babilonia cayó, porque ahí Babilonia cayó. Dejó de ser Babilonia. Pasó a ser los medos y los persas. Hay una Babilonia espiritual, hermano, que habla Apocalipsis. Y también en Babilonia se le va a secar el río, pero no es un río con agua. El río para el tiempo del fin viene siendo una aglomeración de gente, mucha gente, que apoya a Babilonia.
Y esa gente que apoya a Babilonia se va a retirar. Le va a retirar el apoyo a Babilonia. Y eso es lo que dice Apocalipsis, que se va a secar también el Éufrates a Babilonia. Y Babilonia va a quedar sola y va a caer como cayó la Babilonia real. ¿Quieren que veamos ese versículo nada más para tener la conexión? Mire, ese versículo se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 12. Se me había volado una hoja y no encontraba el versículo. Fíjese lo que dice ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto es simbólico, hermano. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates se secó. En la Babilonia real, los medos y los persas secaron el río porque lo desviaron para que el agua se fuera por otro lado y la parte que entraba por debajo del muro se quedara bien bajita, con poquita agua, y entonces ellos podían entrar caminando y los caballos, con caballos y todo, entrar. Y como ellos estaban de fiesta y estaban pasaditos de trago, pues ellos entraron en forma sigilosa y ahí mismo tomó poder los medos y los persas. Y mataron al rey Belsasar. El rey Belsasar murió ahí mismo, en manos de los medos y los persas. Pero en el futuro, Babilonia va a caer. ¿Y de qué manera? Se le va a secar también el río Éufrates. Pero no es un río, sino que la gente, la multitud en el mundo que en estos momentos está apoyando a Babilonia, les va a retirar el apoyo. Se van a dar cuenta quién es Babilonia, que lo ha estado engañando al mundo entero. Entonces, cuando el mundo se dé cuenta que han sido engañados, se retiran de Babilonia. Y entonces Babilonia cae. Así que esta parte tiene conexión con Apocalipsis, con el futuro. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Ya para terminar. Aquí hay algo muy importante que lo vamos a seguir viendo en los distintos capítulos. Todo reino humano, ¿qué pasa con el reino humano? Cae, cambia. Así como nosotros vemos a través de la historia, tremendos imperios con tremendo poder. Algunos duran más que otros, pero tarde o temprano caen. ¿Cuál es el reino que no va a caer nunca jamás? El reino de Dios, hermano. Ese reino por el cual nosotros nos estamos preparando para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Ese reino jamás va a caer. Pero los reinos humanos caen. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque en nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y el enemigo está haciendo su trabajo y entonces, obviamente, está haciendo las cosas que no le agradan a Dios y obviamente tuerce la mente de las personas. Y cuando la persona está encumbrada, se siente poderosa, pero a nivel humano. Y Dios lo demuestra una y otra vez, que más que Dios no hay nadie, ni siquiera el enemigo con todo su ejército de demonios. No se puede contra Dios. Así que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tomar una decisión y elegir con qué ejército nos vamos a poner. ¿Con el ejército ganador, el ejército de Cristo Jesús,
o con el ejército perdedor que es Satanás y sus ángeles. Eso ya es decisión de cada uno. Muchos dicen, no, yo por supuesto con Cristo, sí, pero si tú eliges seguir a Cristo, tienes que vivir conforme a la voluntad de Cristo. Cuidado, porque muchos dicen, yo soy cristiano y hacen lo que hace el enemigo. No, esa mezcla no le gusta al Señor. A lo sagrado le dan uso común. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cuánta gente de toda la cristiandad, que somos como 2.700 millones de cristianos en el mundo, adoran a Dios en el día sagrado? ¿Se da cuenta? Entonces, dicen que son cristianos, pero adoran el día del Señor en un día que no es sagrado. Y al día sagrado lo utilizan como día común. ¿Eso es agradable a Dios? No es agradable a Dios. ¿Y por qué ellos se equivocan? Porque hay un enemigo que le está trabajando la mente y también ellos no escudriñan las Escrituras. Porque si ellos escudriñaran las Escrituras, como lo estamos haciendo nosotros, se van a dar cuenta que van por caminos equivocados, por caminos de muerte. Así que nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Dios nos ha abierto los ojos y nosotros estamos estudiando su palabra y nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Y entonces de esa manera vamos a llegar al lugar seguro, al lugar que Dios nos tiene reservado y que es el reino de los cielos. Así que Dios nos bendiga. Acá dice un versículo muy lindo que se encuentra en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si nosotros en vida hemos obrado bien conforme a la voluntad de Dios, porque hemos aprendido de Dios, hemos creído en Él y hemos dado uso correcto a lo que es sagrado y a lo que es común le damos uso común. Pero no hacemos esa mezcla rara que mucha gente hace. A lo que es común le dan uso sagrado. El domingo es un día común, es un día de trabajo, pero la gente le da uso sagrado porque van a la iglesia el domingo. Y al día sábado, el Shabbat, que es un día declarado por Dios en la misma creación como día sagrado, le dan uso común. Dios no acepta esas cosas, no lo acepta. Lo hemos visto aquí en Daniel. Así que procuremos, hermanos y hermanas, de hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas para que cuando el Señor nos pese en esa balanza, nos encuentre que no nos falta peso, sino que estamos pesando demasiado y nos asegura el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos